Hola, mi nombre es Mónica Elizabeth Esparza Martínez. Mis compañeras son Janet Alba Salomón, Edith Gómez Jiménez y este es el proyecto de la primera unidad de FOSOCU 3. Hola, yo soy Margaret Thatcher. Fui una política que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, siendo la persona que ocupó ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país. A continuación, les contaré más sobre mi historia. Nací en Chatham, Reino Unido, en 1925 y fallecí en Londres del año 2013. Fui una política británica de la primera ministra de 1979 al año 1990. Margaret Hilda Roberts. Estudié ciencias químicas en la Universidad de Oxford y trabajé 4 años como investigadora química. En 1951 me casé con Denis Thatcher, un alto ejecutivo de la industria petrolífera, quien me introdujo en la política. Así que en el año de 1953 comencé a estudiar Derecho Tributario. Hola, yo soy Margaret Thatcher. Fui una política que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, siendo la persona que ocupó ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país. A continuación, les contaré más sobre mi historia. Nací en Chatham, Reino Unido, en 1925 y fallecí en Londres del año 2013. Fui una política británica de la primera ministra de 1979 al año 1990. Margaret Hilda Roberts. Estudié ciencias químicas en la Universidad de Oxford y trabajé 4 años como investigadora química. En 1951 me casé con Denis Thatcher, un alto ejecutivo de la industria petrolífera, quien me introdujo en la política. Así que en el año de 1953 comencé a estudiar Derecho Tributario. Además de que fui la primera jefa de gobierno británico del siglo XX, que logré vencer 3 elecciones consecutivas, fui la primera mujer europea que desempeñó con el cargo de primer ministro. En el año de 1993 publiqué mis memorias, que obtuvieron un importante éxito de ventas. Su firmeza para dirigir los asuntos del Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y mi fuerte política monetaria que le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro, así era como me nombraban. Hablando de los liderazgos, yo era una líder autocrática. Y entre muchas de mis frases, una de las más comunes fue: es posible tener que librar una batalla más que una vez para ganarla. Fui denominada por muchos la mujer de hierro, porque fui una líder con fuertes convicciones, además de una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Como ya se los había comentado, una de mis frases era: es posible tener que librar una batalla más que una vez para ganarla. Totalmente orientada al resultado. Yo tenía una capacidad de esfuerzo, tolerancia a la frustración y una alta capacidad de postergación a la recompensa. Por todo ello, podemos concluir que este estilo de liderazgo para mí era autocrático o autoritario. Otra de las frases que me caracterizaba como una líder autocrática era: no soy una política de consenso, soy una política de convicciones. Mi convicción era unidireccional, de líder al subordinado. Ignoraba las opiniones del resto de los miembros del equipo e imponía voluntad. Esto me trajo consigo muchísimo éxito durante mi gobierno y por ello fue que conseguí 3 elecciones seguidas a mi favor y fui una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Existen hechos históricos en los que estuve incluida que me hicieron muchísimo más famosa de lo que ya
Bueno, el liderazgo autocrático es aquel que no necesita de otras personas para tomar las decisiones. Yo tomaba las decisiones por mí misma y lo que yo creía que convenía más para nuestro gobierno, lo que me llevó a tener un gran éxito y a ser una de las mujeres más populares en el siglo XX, mientras fui la primera ministra. Otra de las frases muy conocidas era la de no soy una política de consenso, soy una política de convicciones. Esto quiere decir que mi comunicación era unidireccional, de líder al subordinado. Ignoraba las opiniones del resto de los miembros del equipo e imponía mi voluntad. Es lo que les comentaba del tipo de autoridad autocrático. Yo siempre tomaba las decisiones por mí misma y por lo que yo creía necesario. Para esto, yo tomaba como referencia mis vivencias y mis necesidades según la sociedad lo requería. Entre los hechos históricos que marcaron mi biografía, como la ex primer ministra británica, influyendo al gobierno durante la última etapa de la Guerra Fría, defendí el territorio de las Islas Malvinas con acciones bélicas y en 1998 mostré abiertamente el apoyo al exdictador chileno Augusto Pinochet durante su detención en Londres. Bueno, comencemos con lo primero. Ayudé a terminar la Guerra Fría. Mis relaciones con el estadounidense Ronald Reagan y el soviético Mijan Gorbachev me permitieron reivindicar un papel clave en los últimos años de la Guerra Fría, protagonizada por el bloque liberado por Estados Unidos, occidental capitalista, y el encabezado por la Unión Soviética, oriental comunista. Decidí ir de la mano entonces al presidente Ronald Reagan, hoy Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. La ha calificado como una gran política y una persona excepcional, que ayudó a poner fin a la Guerra Fría. Gradualmente desarrollé relaciones personales que se volvieron cada vez más amistosas. Indiqué al líder soviético. Al final pudimos lograr un entendimiento mutuo y eso contribuyó a un cambio de la atmósfera de nuestro país y el occidente y al fin la Guerra Fría. Al lamentar mi fallecimiento, el secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, pronunció: fue una líder pionera para la contribución de la paz y la seguridad. En particular, en el apogeo de la Guerra Fría, destacó Ban, quien se encuentra en la visita oficial de La Haya en Holanda. Entre la segunda cosa que apoyé en mis hechos históricos fue el conflicto de las Islas Malvinas. Yo, como primera ministra británica, defendí con dureza el control sobre las Islas Malvinas, luego de que las tropas de la dictadura argentina entraran a ese territorio en abril de 1982. Documentos privados dados a conocer por el archivo Thatcher en la Universidad de Cambridge revelaron años más tarde que sus asesores más cercanos le pidieron no iniciar acciones bélicas y no negociar el futuro de las islas. No obstante, yo, como la Dama de Hierro, me incliné a las medidas bélicas y envié a las tropas británicas a cruzar el Océano Atlántico. Finalmente, tras 74 días de combate, mi gobierno consiguió recuperar el dominio sobre las islas en un conflicto en el que murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos. Hasta hoy, los excombatientes de Malvinas reclaman que el hecho de ser juzgado como un crimen de guerra. En contraste, tras su muerte, habitantes de las Islas Malvinas manifestaron que estarán por siempre agradecidos conmigo, Margaret Thatcher. Y por último, el último de los hechos históricos es mi relación con Pinochet. Mi relación con el ex dictador chileno Augusto Pinochet se acentuó cuando se enfrentaba a su detención en Londres desde octubre de 1998. Precisamente este año publiqué una carta en el diario The Times en el cual solicité a las autoridades británicas la inmediata liberación de Augusto Pinochet. En la masiva admitía la colaboración chilena en el conflicto bélico de las Islas Malvinas, aunque Chile había declarado su neutralidad en 1982. Fue el 26 de marzo de 1999 cuando yo, la Dama de Hierro, visité al exdictador mientras esperaba que se resolviera su extradición en su residencia, Virginia Waters. Las personas más importantes para mí fue mi esposo y mi hijo. Mi esposo fue un gran esposo, padre de mi hijo Mark y Carol, el que ayudó a convertirse en abogado y el que me apoyó. Su carrera fue quien apoyó mi carrera política. Fue un aliado político que sin querer se fue convirtiendo en un amigo.
y en uno de los más queridos a medida de que salió Mi Poder y se vinculó por gusto. Entonces puedo concluir. Margaret Thatcher tiene un gran parecido conmigo, Mónica Elizabeth, puesto que el tipo de liderazgo que nosotros ejercemos es un liderazgo autocrático. Tomamos las decisiones por nosotras mismas, creyendo lo necesario para la sociedad o para nuestro bienestar. Esto nos ha llevado a buenos resultados, puesto que nos han dado éxito y nos han agradecido qué tipo de liderazgo ejercemos en el día a día. Creo que es importante que cada persona conozca el tipo de liderazgo que tiene para de esta forma ejercerlo de una mejor manera y saber cómo puede mejorar en otros aspectos o qué es lo que le hace falta para ser un mejor líder o qué tipo de liderazgo tiene, ya sea malo o bueno, según sean sus conveniencias y necesidades. Este proyecto para nosotras fue muy importante porque nos ayudó a buscar a muchos personajes en los que nosotros nos pudimos desenvolver y pudimos ver qué tipo de liderazgo ejercían y qué es lo que hicieron para la sociedad, qué tan importante fue su papel y cómo hubo personas que quizá quisieron darles como